pero es más fácil. Vamos a ir a la primera carta a Timoteo. Dice en el verso 1, capítulo 1. Vamos a empezar desde el primer capítulo, vamos a terminar semana a semana hasta terminar con el último capítulo, creo que son 6, ¿sí? Dice el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, que acarrean disputas, no, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Verso 8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Verso 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irrelevantes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Padre, en esta mañana, Señor, una vez más, Señor, delante de tu trono, Señor, queremos rendirnos, Señor, a tu palabra, reconociendo que ella es la máxima autoridad de la iglesia, es la máxima autoridad del cristiano, Señor. Por eso, una vez más, Señor, queremos que tú nos hables a la luz de esta verdad que es bendita, como lo dijo el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a avanzar continuamente, verso a verso, Señor, a escudriñar en el poco tiempo que tenemos las verdades que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje que en esta mañana se le ha dado un título es: una sana enseñanza construye una iglesia sana. ¿Me explico? Una sana enseñanza construye una iglesia sana. ¿Estamos de acuerdo, no? Pablo probablemente lidió personalmente con los líderes de la herejía, pero pronto vio necesario partir a Macedonia. Y mientras estaba con Timoteo, le deja escribiendo esa carta. Yo de pronto me pongo en los zapatos de Timoteo, viendo que había una pelea interna de herejías dentro de la misma congregación. Ese mismo rato, el apóstol Pablo toma la decisión de partir a Macedonia y dejarle encargado, en este caso, que reprenda, que enseñe, que exhorte a quienes estaban por ahí desviados y enseñando herejías. Pero es ahí donde de pronto el apóstol Pablo le dice: te encargo, te encarezco. Eso lo encontramos en segunda de Timoteo, ¿no? Te encargo, te encarezco. Pero vamos al pasaje 1, ¿no? Donde vamos a ver algunos puntos. Primeramente, el primer punto que analizamos a través de este bosquejo, de esta enseñanza de los 11 versos, donde vamos a encontrar identidad
y un saludo de bendición en Dios y Jesucristo de parte del apóstol Pablo a Timoteo. Y no solamente a él, sino a la iglesia. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo. Ahí vemos claramente a quién estaba dirigida la carta, a quién estaba dirigido este mandato, ¿no? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo. Qué bonita identidad con la que se manifiesta el apóstol Pablo. No siempre él se identifica como apóstol, pero aquí sí es relevante la identidad, cómo se presenta en esta carta, porque esta carta iba no solamente a Pablo, sino iba a la iglesia de Éfeso, donde se estaba dando este tipo de herejías. De pronto, hermanos en la fe, gente cristiana que de pronto se había empezado a desviar por otro tipo de enseñanzas. Y es por eso que él de pronto a lo mejor se identifica de esta manera y lo da a conocer: Pablo, apóstol de Jesucristo. Hizo énfasis quién verdaderamente era él. ¿Quién era? El apóstol Pablo, ¿no? Pero por mandato de quién? De Jesucristo. Por mandato de Jesucristo. También enfatizó que su autoridad venía directamente de parte de Dios. Y eso cada uno de nosotros debemos tener esa claridad, que somos hijos de Dios. No porque alguien oró por mí y fue eso. Es por la gracia y misericordia de Dios que cada uno de nosotros adquirimos la identidad de ser llamados hijos de Dios. Con esa misma autoridad del apóstol Pablo se presenta de pronto a todos los cristianos en la iglesia de Éfeso a través de esta carta enviada a Timoteo. Las epístolas pastorales no eran solamente cartas personales, ¿no? Aquí por eso es que podemos ver que también la carta estaba dirigida a la iglesia de Éfeso, sino que también estaban destinadas al resto de las iglesias. En este caso, exclusivamente o específicamente estaba dedicada o enviada a la iglesia de Éfeso, con el propósito de que la carta pudiera exhortar a los cristianos de aquel entonces, de aquella iglesia, que estuvieran viviendo una vida de indisciplina, en pecado o manipulando el glorioso evangelio. Porque hay muchas personas que de pronto quieren manipular la palabra de Dios, quieren que el evangelio se adapte a la persona. Nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios, y no que Dios se arrime, se ajuste a nuestras necesidades. ¿Me explico, no? Y no tiene que ver nada con cultura. No tiene que ver nada cultural. Nosotros, donde quiera que estemos, los cristianos, donde quiera que vivan, deben adaptarse a la palabra de Dios. No que Dios se adapte a pobrecito, no, porque aquí es la cultura así, entonces nos hacemos a la cultura. No. ¿Qué es evangelio? Es vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es evangelio. Por eso es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que acercarnos, adaptarnos al verdadero evangelio, a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En eso se basan las buenas nuevas. Ese es el fundamento de la iglesia, Cristo Jesús.
apóstol de Jesucristo, nuestro Salvador. En aquella época, Salvador le llamaban, en este caso, a Nerón. Ese término lo utilizaban para aquel gobernante romano, ¿no? El Salvador. Pero aquí vemos claramente cómo el apóstol Pablo le cambia el sentido y le da el verdadero concepto a Salvador. Apóstol de Jesucristo, nuestro Salvador. Él se identifica primeramente como que Cristo fue el Salvador de él, y envía esa carta con esos mismos términos. Nosotros debemos tener en claro hoy en día que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y que solamente en Él podemos adquirir la vida eterna. Por más cosas que usted haga, por más actos que haga, eso no le justifica delante de Dios. Solo es Cristo en nuestras vidas. Lo que queremos hacer, el viaje misionero con los jóvenes, es simplemente una demostración del amor de Dios que cautiva nuestro corazón. Porque eso no nos salva, pero sí es un mandato de parte de Dios, de ir y hacer discípulos a las naciones. Pero es el resultado del amor de Dios, de una fe genuina, no una fe fingida, como lo dice el apóstol Pablo más adelante. Verdadero hijo en la fe, le dice a Timoteo. Usted siéntase en esta mañana halagado, halagada, que es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, y que sus labios no se opaquen, sus labios no se callen. Déselo a conocer a Jesucristo como el autor, el consumador de la fe, de su vida, de su familia, de su caminar. Las circunstancias que usted y yo tengamos que pasar no debe opacar, no debe ser un obstáculo para manifestar el reino de Dios, porque Él sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios no somos nada, unos seres humanos simples, comunes y corrientes. De hecho somos así, somos pecadores, pero por gracia continuamente corremos a los pies de la cruz de Cristo, para que a través de Jesucristo poder encontrar gracia y misericordia para nuestro diario vivir. Pero es Él manifestando su gracia, su misericordia. Verdadero hijo en la fe. Posiblemente Pablo fue quien guió a Timoteo, fue quien guió a su madre, tal vez a su abuela, ¿no?, a los pies de Cristo. Posiblemente en uno de esos viajes misioneros, en el primer viaje de hecho tuvo ese encuentro, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 14. El árbol genealógico del que descendía Timoteo es que era hijo de un padre griego y una madre judía llamada Eunice. Y eso lo encontramos también igual en 2 de Timoteo 2:5. Desde su juventud fue instruido en las sagradas escrituras por su madre. Es como ley judía, donde tenían los padres tenían la responsabilidad. No sé si hasta el día de hoy, no sé culturalmente hasta el día de hoy si es lo mismo, pero tenían la responsabilidad de instruir a sus hijos. Si no me equivoco, eran hasta los 5 o 7 años, 12 años, justo cuando Jesús, y ya ellos podían pensar y podían escoger. Pero la responsabilidad inicial recaía sobre el hogar, sobre los padres. Y es por eso que ese linaje espiritual del que descendía justamente fue su abuela, su madre Eunice, y luego él, que caminó codo a codo
teniendo esas vivencias en los viajes misioneros con el apóstol Pablo. Gracia y misericordia y paz. Estos tres términos los encontramos solo en las cartas pastorales. Gracia, misericordia y paz. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Primera, segunda de Timoteo y la carta a Tito. Solo en esas tres cartas encontramos que Pablo se presenta de esta forma: gracia, misericordia y paz. Este tipo de saludo Pablo lo aplicó solamente para aquellas personas a las que iba dirigida la carta. Pero otra vez enfatizo, no es que solamente se quedaba con ellos, pero sí decía: esta carta tienes que enseñar a la iglesia. Hoy en día cada uno de nosotros debemos sentirnos dichosos que Dios derrama de su gracia, misericordia y paz a toda la grey del Señor. Esa gracia, esa misericordia está en este lugar. Se mueve con cada uno de nosotros. Cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, está con cada uno de nosotros. Pero aquel entonces fue enviada esta carta a Timoteo. Y de la misma forma como se presentó con Timoteo, gracia, misericordia y paz, lo hizo con Tito. Versos 3 y 4 dice: como te rogué para que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías. En la versión, la nueva traducción viviente, dice debates, ¿no?, interminables que arrancan disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Como dije, como parte de la introducción, para el joven Timoteo haya sido complicadísimo que en ese momento el apóstol Pablo tenga que despedirse e irse a Macedonia, cuando estaba viendo un problemón dentro de la iglesia. Pero ahí es donde tenía esa seguridad del apóstol Pablo en quien había caminado con él. Pero más que en la persona misma, él tenía esa seguridad que era Dios quien estaba encargando este gran trabajo al joven Timoteo, de confrontar, de arreglar, de detener aquellas falsas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia de Éfeso por otros maestros de la ley. Quédate en Éfeso. Cuando Pablo dejó Éfeso, le rogó esto a Timoteo: que se quedase atendiendo en Éfeso los asuntos de Dios, los asuntos de la iglesia. Timoteo tenía una tarea muy difícil: permanecer en Éfeso y continuar esa gran obra misionera que la había iniciado Dios a través de Pablo. Lo que Dios le encargó a usted, no abandone, no se afloje. Voy a decirlo de estos términos y no quiero que me lo malinterprete. No sea cobarde. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. No me interprete cuando digo no sea cobarde. Vendrán circunstancias difíciles, pero ahí es donde tenemos que aferrarnos al Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aferrémonos. En tiempo de pandemia hubiera sido fácil cerrar de pronto la congregación, pero creo que no era factible. En los planes de Dios yo creo que no está. Si Él empezó esta buena obra, la terminará.
y pasará, seguirá de generación en generación. Sus hijos predicarán, sus hijos servirán, sus hijos estarán no solamente en esta congregación, sino que se abrirán nuevos campos, se sembrarán nuevas congregaciones. El evangelio tiene que continuar, tiene que ser compartido, proclamado Jesucristo. ¿Y quiénes lo harán? Si no hay quien los predique, somos nosotros. Es la iglesia, es el pueblo de Dios, quienes debemos encargarnos de seguir proclamando las buenas nuevas. Los 12 apóstoles ya terminaron su labor. Jesucristo oró por usted y oró por mí, Juan capítulo 17, para continuar esta labor. Por tanto, id y haced discípulos. Amada iglesia, todos, absolutamente todos en el ministerio lidiamos con problemas. No estamos exentos. Muchas veces se vuelve asfixiante y permanente a veces los problemas, continuos. Y mucho más cuando alguien trata de insertar una mala enseñanza. Ahí es donde cada uno de nosotros debemos estar preparados en la instrucción de la sana doctrina. Esa fue la instrucción, esa fue la enseñanza que el apóstol Pablo le introdujo en el corazón de Timoteo. Él sabía, él tenía la convicción que Timoteo lo iba a cumplir, lo iba a hacer. Nosotros tenemos esa convicción en el Señor, que esta iglesia saldrá. Veremos ese templo edificado, donde proclamaremos el evangelio con diferentes tipos, a lo mejor de actividades evangelísticas en ese lugar, en esa comunidad, y veremos que la gente de esa comunidad llegará a los pies de Cristo. Nuestros ojos lo verán, nuestra boca proclamará la grandeza de Dios y dará la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por cada alma que se convierta al Señor. Porque para Él es la gloria, para Él es el reino, para Él es el dominio. En el verso 4 dice: fábulas y genealogías. No estamos exentos, pero Dios permitirá que pasemos por situaciones difíciles para seguir proclamando el reino de Dios. Aleluya. Sí, debemos preparar nuestras mentes, nuestro corazón para afrontar los desafíos. No es fácil, créanos, no es fácil estar parados acá compartiendo el evangelio, porque muchas veces para cada uno de nosotros se nos vuelve más fácil creer lo que dice la crónica roja que lo que dice el verdadero evangelio, la salvación de Dios. Lo que dice que nuestras vidas han sido transformadas para Dios, que somos nuevas criaturas. Se nos vuelve difícil, pero la palabra nos asegura que somos hijos de Dios. Y cómo no seguir proclamando las buenas nuevas a pesar de que se presenten dificultades, obstáculos dentro de la misma iglesia. El reino de Dios ha llegado a nuestro corazón, por lo tanto no tenemos que abandonarlo, tenemos que aferrarnos, arriesgarnos a los desafíos. No se haga a un lado, no diga esto no es conmigo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo dejó a Timoteo un trabajo importante por hacer mientras permanecía en aquella ciudad de Éfeso. El trabajo consistía en que enseñase una doctrina correcta, el evangelio, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que no enseñe
otra cosa y que no permita a otros maestros de la ley que enseñen otro tipo de evangelio. Pablo había reconocido que Jesús le había llamado, le había rescatado y le había dado una labor importantísima, y esa misma labor le estaba encargando a Timoteo: continuar con la sana doctrina. Amada iglesia, la doctrina es vital, importante en el corazón de Dios. Sí, permítame decirle de esa manera, es importantísimo. A lo mejor alguien a usted ya le ha dicho: no, es que la doctrina ya es fuera de moda, fuera de onda, eso ya dejémoslo a un lado. No, si no, cada uno de nosotros no tenemos los fundamentos básicos, si no aprendemos a reconocer como doctrina la vida, la muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, estamos desenfocados del evangelio. Fácilmente pueden venir otro tipo de enseñanzas y nos engañan y nos sacan del propósito divino de Dios, de las buenas enseñanzas. La sana doctrina sí es importante para Dios, es por supuesto que también para Pablo, que recibió la instrucción directamente de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día la doctrina tiene en algunas congregaciones o algunos grupos muy poca importancia. El espíritu actual de la era moderna es como que déjalo a un lado, eso ya no es, eso es legalismo, eso es moralismo, te lleva a eso. No, la verdadera doctrina nos alinea a la voluntad de Dios, recordando que somos cada uno de nosotros salvos por gracia, ¿no? Muchos de pronto dicen: no, sí que todos los caminos te conducen a Dios, como aquel dicho, ¿no? Que todos los caminos conducían a Roma. Sí, es cierto, para poder llevar la mercancía hicieron un sinnúmero de caminos y a la final todos conducían a Roma, pero eso no es bíblico. Solamente Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay más caminos, no hay más caminos. A Él tenemos que ir, por medio de Él tenemos que ir al Padre. No hay otro camino. La preocupación principal de Pablo no era que el mismo Timoteo empezara a enseñar una doctrina equivocada. Su preocupación era que Timoteo permitiera a otros difundir otro tipo de doctrinas, a aquellos maestros que estaban infiltrados dentro de la misma congregación. Timoteo tenía que mantenerse firme contra estas personas, ¿no? Contra las enseñanzas de estas personas que de pronto estaban intentando o ya enseñando una falsa doctrina. Dice: no presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Qué estamos cada uno de nosotros permitiendo que ingrese a nuestro corazón? La verdadera enseñanza de Dios a través de su palabra, o simplemente porque me gusta una charla de YouTube y eso dejo que de pronto invada mi corazón y me desalinee del Dios verdadero. ¿Qué estamos permitiendo? Aún yo digo, cuando aún escuchamos unas charlas de pronto en las redes sociales, de pronto hay que analizarlas, hay que ver qué es lo que verdaderamente dice, ¿no? ¿Es edificante para mí? ¿Es edificante para la iglesia? ¿Es edificante para mi familia?
Un interés obsesivo de este tipo de cosas desplazará la edificación de Dios, que es por fe. Las fábulas, las palabrerías, porque pueden ser fascinantes y populares a corto plazo, pero a la larga no edificarán el cuerpo de Cristo, no edificarán. Pues por eso que el apóstol Pablo estaba preocupado por aquellas enseñanzas que se habían levantado. Ten cuidado de las fábulas, de este tipo de situaciones. Ten cuidado. Evita que se enseñe una falsa doctrina en la iglesia de Éfeso. Hoy en día nosotros a lo mejor no estamos en Éfeso, tal vez no estamos 2000 años atrás, pero también se ha infiltrado, así como hace 2000 años atrás se han infiltrado las falsas enseñanzas. Hoy en día también pueden infiltrarse falsas enseñanzas en la iglesia contemporánea. Por eso es que necesitamos ir a la palabra. Necesitamos ir a la palabra. Solo ella nos da libertad, solo ella nos quita esa ceguera espiritual. Así como en el apóstol Pablo anduvo por muchos años dando cacería a los cristianos porque andaba ciego espiritualmente, hasta que fue cegado físicamente también. Pero Dios le quitó esa venda, le quitó esas escamas de sus ojos y fue y recuperó esa vista física y también esa vista espiritual para llegar a muchas naciones. Y por eso que aquí lo encontramos al apóstol Pablo instruyéndole al joven Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice el apóstol Pablo. Verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Como dije hace rato, a veces nos podemos volver maestros, pero así estar siendo instruidos en la palabra verdadera de Dios. No sé usted, pero aún en mi desconocimiento, en mi falta de entendimiento, trato de mantenerme firme en la palabra, porque solamente ella sé que me llevará a la vida eterna. Solamente la palabra. No hay otro camino. No hay otro camino, porque la palabra de Dios me revela a ese Jesucristo vivo que murió y resucitó y que está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia, por su amada novia que somos nosotros. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe sincera, una fe no fingida. Esto sugiere la idea de que el problema en Éfeso venía con las líneas legalistas de tipo judío. El legalismo puede hacernos pervertir la palabra de Dios. Algunos de los miembros de la iglesia, como es Pastor David con Juan Ignacio, conjuntamente con Kelvin, han abierto una página de, ¿cómo se llama? Podcast, legalismo y legalismo cero, ¿no? Pero tenemos que también aprender qué es legalismo, ¿sí? También tenemos que llegar a aprender qué es legalismo. A veces creemos que el orar, eso ya no es para la iglesia actual, que ayunar ya no es para la iglesia actual. Lamentablemente, eso se ha venido en la mente de algunas personas y ha distorsionado de pronto la misma vivencia que Jesucristo lo hizo. Jesús ayunó, Jesús oró
¿Y por qué la iglesia no queremos de pronto unirnos? Yo felicito, aprovecho en esta ocasión. El tiempo de la vigilia fue un tiempo muy hermoso. No voy a decir extraordinario, muy hermoso. Creo que de la iglesia por lo menos tuvo una acogida de un 70%. Qué lindo, ¿no? Donde la iglesia se unió a proclamar las buenas nuevas, a dar la gloria y la honra a Dios. Unas 8 horas creo, de pronto no fueron las 12 horas que a lo mejor estaba programado, 8 o 9 horas, pero un lindo tiempo donde fuimos edificados con la palabra a través de diferentes tipos de actividades. Y eso no es legalismo, eso es vida. Eso es vida. Delante de los pies de Cristo, eso es vida. Seguir la iglesia, que siga activa, continuamente siguiendo las pisadas del mejor maestro que hemos tenido y que continuamente leemos, nuestro maestro Jesucristo. Solamente Él construye la iglesia, solamente Él edifica la iglesia, Dios la hace crecer. Nuestra labor como iglesia es proclamar las buenas nuevas, pero Dios hará que crezca. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, una fe sincera, ¿no? El legalismo puede hacernos pervertir, decía hace rato, la palabra de Dios, de tal forma que en vez de demostrar el amor de Dios, somos duros y críticos. En vez de tener una buena conciencia, siempre nos sentimos condenados porque sabemos que a lo mejor no la vamos a cumplir. Y en vez de una fe sincera, practicamos de pronto en nuestras propias fuerzas una capacidad, haciéndole a un lado a Dios, cuando nuestra fe tiene que nacer de Dios, porque la fe es un don de Dios. La fe nos otorga a Dios a cada uno de nosotros, pero la fe es una acción donde cada uno de nosotros tenemos que activarla para que crezca, para que florezca, dar pasos de fe. Vana palabrería. Esto probablemente tenga en mente especulaciones vanas acerca de las escrituras, las cuales pueden tener un valor analítico o simplemente como para entretenimiento, ¿no? Pero nunca fueron hechas para ser una ayuda espiritual en nuestro crecimiento. Vamos terminando. Pero sabemos que la ley es buena, dice el apóstol Pablo. ¿La ley es mala? No. La palabra de Dios nos manifiesta, pero sabemos que la ley, ¿qué es? Buena. Si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Este verso 11 es tremendo. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Saben por qué? Podemos ver que el encargo que le hace Timoteo Pablo a Timoteo es porque él mismo asume la responsabilidad del apóstol Pablo y dice que este evangelio del Dios bendito a él ha sido encomendado. Amada iglesia, el evangelio que usted recibió le otorgó Dios. Sí, le otorgó Dios. Las sanas escrituras, las buenas enseñanzas que encontramos en el manual de vida nos otorgó Dios. Es cierto que fue compartido por alguien, pero es Dios quien nos otorga la sana doctrina.
a cada uno de nosotros. La sana doctrina no es legalismo. Llévese esto en su corazón. La sana doctrina no es legalismo, es un estilo de vida, de amor y fe no fingida. Nos convertimos en legalistas cuando pensamos que lo que hacemos es lo que nos hace estar bien delante de Dios, convirtiéndonos en moralistas o legalistas. La iglesia de Éfeso existía en medio de una cultura bien marcada, ¿no? Por gente pecadora. Es ahí, en medio de esa gente de Éfeso, donde la iglesia empezó a levantarse a través del esparcimiento del evangelio, a través del apóstol Pablo, y en este caso lo que le estaba encomendando Pablo a Timoteo. El entorno pecaminoso de Éfeso nos muestra otra de las razones por las que era importante que Timoteo permaneciera fiel, firme en Éfeso. Él debía permanecer ahí porque era un lugar complicado para servir a Dios, lleno de pecado. Lleno de pecado. Pero ahí Dios le estaba dejando al joven Timoteo para seguir expandiendo el reino de Dios, que había sido transmitido a través de Jesucristo al apóstol Pablo, y ahora le estaba dejando esa gran tarea al joven Timoteo. Él tenía que plantar las buenas enseñanzas que había adquirido como linaje. ¿Por qué linaje? Ya lo dije hace rato. Porque él descendía de una abuelita que había conocido a Cristo Jesús. ¿Quién más? Su madre Eunice. Y ahora esa tercera generación, ese tercer legado estaba pasándose al joven Timoteo. En vez de huir, tenía que aprender a confrontar. En vez de salir corriendo, tenía que encontrar la solución a través de una fe sincera. ¿Eres o no eres ese Timoteo, amada iglesia, en esta mañana? ¿Estás dispuesto a permanecer firme a pesar de las circunstancias difíciles, o quieres dejar botando la toalla y salir huyendo? ¿Ah? Este es el reto para hoy en día, para la iglesia contemporánea. Esa es la aplicación en nuestro diario vivir. ¿Estás dispuesto a seguir adelante a pesar de las circunstancias, o quieres botar la toalla? No, es que ahí me hablan muy fuerte. No. Compartimos la palabra de Dios. Esparcimos el evangelio a través aún de las redes sociales. Y usted y yo somos los misioneros que Dios nos ha encargado la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Pero en ese viaje misionero encontraremos diferentes tipos de obstáculos. Maestros con herejías, maestros con falsas enseñanzas. ¿Te unes a ellos o sigues esparciendo el sano evangelio? ¿Te haces a un lado o permaneces firme? Muchas veces para nosotros es hacerme a un lado. Mejor me hago un ladito, permanezco acá, no quiero reunirme con nadie. ¿Cómo van a conocer de ese Dios santo, poderoso? ¿Cómo van a conocer la vida de Jesucristo, que murió y resucitó, si tú no abres tus labios, si crees que hay gente que está equivocada en el evangelio? Somos llamados a esparcir las buenas nuevas, a llevar el evangelio de Jesucristo en nuestro corazón, pero manifestarlo con nuestros labios. Padre, en esta mañana, Señor, aquí estamos una vez más, Señor, tu iglesia, tu pueblo, Señor. No a frenarnos, no a detenernos, Señor, sino a caminar bajo la línea, Señor, del santo evangelio de Dios. Esa sana doctrina, bendito Dios. Así como tú
le encargaste al apóstol Pablo y Pablo le encargó a Timoteo. Y a la vez tú nos encargas a cada uno de nosotros a través de las escrituras de seguir manifestando, proclamando las buenas nuevas. No importa las circunstancias, no importa los maestros que se levanten, no importa, Señor, alguien que se levante con una falsa enseñanza. Ahí nos pondrás y pondrás palabras en nuestros labios, pero palabras de tu palabra, Señor, para poder dar claridad que tú eres quien gobierna nuestro caminar, que tú, bendito Dios, has quitado las escamas de nuestros ojos y nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para ti, y gobernaremos y reinaremos, Señor, sobre esta nación, pero llevando las buenas nuevas, Señor. Y tú caminarás cada milla, cada centímetro, cada metro, caminarás con cada uno de nosotros. Y no detendrás, Señor, que nuestra lengua quede opacada, Señor, sino que nos ayudarás, nos enseñarás, hablarás por cada uno de nosotros las buenas enseñanzas que día a día tú siembras en nuestro corazón a través de tu palabra, porque tu palabra es vida y es más cortante que una espada, bendito Dios, de doble filo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya.